En la conferencia de hoy vamos a tratar sobre la historia de la guerra de Minas. La guerra de Minas consiste en la excavación de una galería por debajo de las posiciones enemigas, en la que se concluye con la colocación de unos explosivos para hacer volar las posiciones enemigas y, lógicamente, antes de la aparición de la pólvora, pues se empleaban otros métodos, como el colocar fuego al entimado de madera para que el edificio pudiera colapsar y, lógicamente, que las tropas atacantes tuvieran acceso a la fortaleza que se estaba defendiendo. Este tipo de guerra tuvo un gran apogeo a lo largo de la Primera Guerra Mundial, para luego ir, lógicamente, y poco a poco decayendo, aunque todavía durante la Guerra Civil Española pues todavía tuvo unos momentos en los que se siguió empleando, como por ejemplo en el Alcázar de Toledo o también y fundamentalmente en Madrid, en la ciudad universitaria. En esta ponencia lo que se intenta de alguna forma resumir cómo fue la evolución de esta trinchera que se adoptó de un modelo austriaco prácticamente desarrollada desde la batalla de Somorrostro en adelante. La evolución armamentística del siglo XIX, sobre todo desde mediados, conllevó a que se debía adoptar diferentes medidas en la defensa de los propios ejércitos. Y es por eso que un ejército carlista apenas con recursos en artillería y otros elementos tuvo que adoptar el modelo de zanja-trinchera, que es así como se le llamará a la trinchera carlista, para poder defenderse en este caso y la balanza de alguna forma neutralizar el peso de la artillería liberal. Básicamente este estudio está centrado en llevar adelante cómo desarrollaron y quién fue el inventor o el importador de la trinchera.